Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos una vez más aquí transmitiendo en vivo para todos ustedes y vamos a continuar la clase de Primera Tesalonicenses. Saludos a todos en este hermoso miércoles. Estamos ya en Primera Tesalonicenses 3, versículo 6. Quiero saludar a todos los que están conectados. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Y bueno, vamos a comenzar como siempre con una oración y pidiéndoles que por favor se suscriban al canal y que compartan este video, que se suscriban al canal de YouTube y compartan el video también para que otras personas puedan escuchar el mensaje. Amén. Y así pueden compartir su fe electrónicamente. Ok, vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta noche tan increíble. Gracias por permitirnos estar vivos. Gracias por permitirnos, Padre, pasar este tiempo tan increíble de poder escuchar tu palabra, de poder alimentar nuestra alma y nuestro espíritu con tu palabra. Padre, permítenos que podamos entender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros y que podamos ponerlo en práctica, que podamos ser una luz en este mundo lleno de tinieblas, Padre. Gracias por tu amor. Ponemos todo en tus manos y oramos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Primera Tesalonicenses capítulo 3 y verso 6. Dice, el informe alentador de Timoteo. Como sabemos, Timoteo había ido a Tesalónica para ver cómo estaba la iglesia. Pablo estaba preocupado por ellos y él regresa con un informe muy alentador. Así que Pablo escribe esta carta y la manda de regreso para Tesalónica. Y el informe es aquí en el verso 6, dice, ahora Timoteo acaba de volver de Tesalónica con buenas noticias de la fe y del amor de ustedes. Nos dice que conservan gratos recuerdos de nosotros y que tienen muchas ganas de vernos, tanto como nosotros a ustedes. Una cosa importantísima en la iglesia es que nosotros queremos vernos, queremos pasar tiempo, nos necesitamos, nos amamos, somos hermanos. Pero la mejor noticia aquí es que la fe y el amor de los hermanos en Tesalónica estaba increíble. Así que esas son muy buenas noticias. El verso 7 dice, por eso, hermanos, en medio de todas nuestras angustias, porque como sabemos y ya estudiamos en el libro de los Hechos, Pablo y sus acompañantes, durante los viajes misioneros y después cuando fue a Roma, siempre fue perseguido y pasó por muchas angustias, como vimos ayer. Pero dice aquí, en medio de todas esas angustias y sufrimientos, ustedes nos han dado ánimo por su fe. ¿Sabes? No hay nada más animante y que nos levanta la fe que ver a alguien que tú compartiste la fe, alguien que tú tuviste el privilegio de estudiar la Biblia con él y que esa persona se bautizó y está fiel y está animada y está haciendo increíble espiritualmente y también bautizando a otros. Ese es la mejor ánimo que podemos recibir. Y se los digo por experiencia, no importa los sufrimientos, las situaciones, cuando vemos el resultado de todo lo que Dios ha hecho, nos anima increíblemente. Siempre en medio de las angustias, siempre hay algo bueno. Amén. Y debemos enfocarnos en lo bueno. Ahora, vamos a ver el enfoque de Pablo. El enfoque de Pablo siempre es en Dios. Eso es algo que tenemos que imitar. Siempre enfocarnos en Dios. Fíjense, verso 8. Ahora sí que vivimos al saber que están firmes en el Señor. Enfoque en el Señor. Verso 9. ¿Cómo podemos agradecer bastante a nuestro Dios por ustedes y por toda la alegría que nos han proporcionado delante de Dios? Siempre agradecemos a Dios, porque Dios es el que hace que las cosas pasen. Amén.
Verso 10, día y noche le suplicamos que nos permita verlos de nuevo para suplir lo que le falta a su fe. Sí, siempre es importante, como hablé el día de ayer, el seguimiento para que los discípulos crezcan y sigan avanzando en su fe. Pero aquí Pablo, que quiere ir a verlos, se enfoca en Dios y dice el verso 10, día y noche le suplicamos. ¿A quién? A Dios, en oración, que nos permita verlos de nuevo. Cada cosa que nosotros queremos hacer, tenemos que entender, Dios es el que está en control. Vamos a pedirle que nos lo permita hacer. Amén. Verso 11. Que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús nos preparen el camino para ir a verlo. Siempre poniendo Dios y al Señor Jesús como quien va a preparar el camino para que vayan. Verso 12. Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. Volviendo un poquito para atrás, aquí donde dice que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús nos preparen el camino para ir a verlos. Yo el día de ayer y antier me la pasé en Las Vegas. Fuimos a visitar a nuestro hermano José, que se restauró el domingo, y a nuestra hermana Elizabeth Torres. Obviamente, para mí el ir era algo que yo quería, que yo pensaba es necesario, pero yo necesito que Dios me prepare el camino para ir. De tal manera que oré y luego pedí consejo a Tim, pedí consejo a Brian y los dos me dijeron, bro, ve. Entonces dije, amén. Dios me prepara el camino para ir. Fuimos, regresamos, todo bien, porque Dios estuvo con nosotros. Amén. En el verso 12 ya leímos que el Señor los haga crecer. ¿Sabes? Si hay alguien que te va a hacer crecer espiritualmente a ti, si hay alguien que va a hacer crecer espiritualmente a José y Liz, si hay alguien que va a hacer crecer espiritualmente a mí, a todos, es el Señor. Él es el que nos hace crecer. Ven aquí el enfoque de Pablo, que el Señor les haga crecer para que se amen más y más. Cuando crecemos espiritualmente, ¿qué es lo que hacemos? Amamos. Cuando alguien no ama es porque no ha crecido espiritualmente. Amar no es fácil. Tenemos que amarnos unos a otros. En el verso 13 dice que los fortalezca. Otra vez enfocado en Dios. Dios es el que nos fortalece y necesitamos esa fortaleza. Sin esa fortaleza de Dios no vamos a poder luchar y no vamos a poder tener victorias. Dice que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Sí, nosotros necesitamos estar fortalecidos interiormente para que podamos vivir en santidad, para que podamos vencer las tentaciones. Necesitamos ser fortalecidos por Dios. Bueno, el capítulo 4, en el verso 1 comienza y dice, por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente, en el nombre del Señor Jesús, otra vez, enfoque en Dios, que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Hermanos, todo discípulo obviamente está practicando, está viviendo esa vida que agrada a Dios. El modo de vivir que agrada a Dios. Pero aquí Pablo dice, les pedimos encarecidamente que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Todo cristiano practica y vive una vida que agrada a Dios. Pero Dios te pide a ti hoy y a mí, a todos, a través de su palabra, que progresemos en el modo de vivir que agrada a Dios. Aunque ya lo estás haciendo, Dios quiere que progreses, que seas mejor hoy que ayer, que seas mejor mañana que hoy. Y eso solamente puede ser posible cuando te acercas más a Dios, cuando te niegas a ti mismo, cuando pasas tiempo con Dios.
En el verso 2 dice, ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. ¿Cuáles son las instrucciones que tú crees Pablo le dio a los tesalonicenses de parte del Señor Jesús? Bueno, las instrucciones que el Señor Jesús le dio a sus apóstoles y a Pablo. En el libro de Mateo, capítulo 28 y verso 20 dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Aquí hay dos cosas importantes. La primera, que en el versículo 2 dice, ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. Lo que nosotros recibimos como instrucción viene del Señor Jesús. Eso es lo número uno, más importante, que es de parte del Señor Jesús. No viene de parte de nadie más, sino del Señor Jesús. Ahí se inicia todo. Él es el que nos instruye. Y entonces nosotros tenemos que aprender a obedecer todo lo que Él nos ha mandado. Amén. Aquí, como todos sabemos, un poquito antes de esta escritura, los mandó a ser discípulos a todas las naciones. Y esa es una de las cosas, una de las muchas que tenemos que hacer. Pero todo lo que instruyó Pablo a ellos, les dice, esto es de parte del Señor, no de parte de Pablo, de parte del Señor. Hermanos, cuando aquí leemos la Biblia igual, esto es de parte de Dios, no es de parte mía. Eso es lo que dice la Biblia. En verso 3, la voluntad de Dios, otra vez, enfocado en Dios, es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. La voluntad de Dios es que seamos santificados. La palabra santificado significa separado, aparte. No está mezclado con todo el mundo, con la basura, con el pecado, pero está separado. ¿Para qué? Para servir a Dios. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. ¿Cómo haces eso? Bueno, verso 4. Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Hermanos, nosotros, cada uno, tenemos que aprender a controlar nuestro propio cuerpo. Ahí está. Nadie puede controlar tu cuerpo. Nadie. Solamente tú. Así que tú eres el responsable de santificarte, de separarte del pecado. Tú eres el que dijiste, me arrepiento. Tú eres el que dijo, Jesús es mi Señor. Tú es el que dijo, quiero ser discípulo. Y ahora tú es que tienes que aprender a controlar tu cuerpo para que puedas vivir de una manera santa y honrosa. Número 5. Sin dejarse llevar por los malos deseos. ¿Cómo hacen los paganos que no conocen a Dios? Sí, los paganos tienen malos deseos. Los discípulos también tenemos malos deseos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los paganos se dejan llevar por sus malos deseos y pecan. Los discípulos no nos dejamos llevar por los malos deseos. Nos negamos a sí mismos y hacemos lo que sabemos que le agrada a Dios. Amén. Nosotros somos diferentes. En el verso 6 dice, y que nadie perjudique a su hermano, ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. El verso 7 dice, Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Obviamente, yo pienso que Timoteo vino e informó de algunas cosas que estaban pasando en la iglesia. Y como resultado, ahora Pablo está escribiendo esta carta y llamando la atención para que ellos vivan en santidad. Pero, como sabemos, Tesalónica no es diferente de Los Ángeles
ni de Las Vegas, ni de Mexicali, ni de la Ciudad de México, Chicago o Portland. Todo es lo mismo. Hay impureza en todos lados, hay pecado en todos lados y hay discípulos en todos lados que van a negarse a sí mismos y que van a vivir en santidad. Por tanto, dice verso 8, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su espíritu. Hermanos, lo más importante el día de hoy es que entendamos que todo esto, como Pablo dice aquí a los tesalonicenses, en el verso 2, ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. Eso es lo más importante, que entendamos que esto viene de parte del Señor Jesús, que esto viene de parte de Dios, que no podemos rechazarlo, no podemos ignorarlo. Dice aquí, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios. Tú no quieres rechazar a Dios, yo no quiero rechazar a Dios. Esforcémonos por aprender a controlar nuestro cuerpo. Esforcémonos por poner en práctica su voluntad, por negarnos a nosotros mismos y no seguir nuestros malos deseos. Dice aquí que Él nos dio el Espíritu Santo y tenemos que honrarlo. Esto me recuerda una escritura en Salmo 95 y con esta vamos a terminar. Aquí en Salmo 95, verso 7, dice, la palabra de Dios dice, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado. Somos un rebaño bajo su cuidado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como aquel día en Masá, en el desierto. Esto es algo muy importante. Hermanos, el pueblo de Dios, que Dios sacó de Egipto, endureció su corazón y no escuchó la voz de Dios, se rebelaron contra Dios. Y Dios estuvo enojado con ellos y ellos no pudieron entrar a la tierra prometida. Entró la siguiente generación. Hermanos, nosotros no queremos que Dios nos cierre la puerta en el cielo. Nosotros no queremos eso. Tenemos que mantenernos fieles a nuestra promesa. Nuestra promesa es: Jesús es mi Señor. La promesa de Dios es que Él nos va a cuidar, a proteger, que todos nuestros pecados han sido perdonados y que vamos a estar con Él en el cielo. Así que Él no miente. Él va a cumplir su promesa. La pregunta es, ¿tú vas a cumplir la tuya? Hermanos, esforcémonos cada día para negarnos a sí mismos. Y recordemos el versículo 1 de el versículo 6 de el versículo 1 del capítulo 4. Ya estoy ¿dónde andamos? Ok, recordemos el versículo 1 de este capítulo 4 de Primera Tesalonicenses. Fíjense bien. Por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente, en el nombre del Señor Jesús, que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Así que esto es algo que tenemos que siempre recordar. Dios quiere que progresemos en el modo de vivir que agrada a Dios, que cada día seamos mejores. Sí, es verdad. Todos dicen, y es verdad, nadie somos perfectos, ¿cierto? Pero Dios quiere que progresemos, que no vayamos para atrás como los cangrejos, para adelante, mejor, mejor y mejor. Nunca
seremos perfectos, pero sí vamos a ser mejor si seguimos progresando, si seguimos negándonos a sí mismos, si seguimos escuchando la voz de Dios y ponerla en práctica. Hermanos, para Dios sea toda la gloria, seamos verdaderos discípulos de Jesús y vivamos una vida que agrada a Dios. Amén. Gracias por escuchar. Hoy tenemos servicio entresemanal a las 8:30. Los espero ahí. Si alguien necesita el link, pídanoslo por texto y con mucho gusto nosotros se lo damos. Pero que tengan una buena noche. Nos vemos en un ratito, ya merito a las 8:30. Y nos vemos mañana otra vez aquí a las 8. Gracias. Que sigan bien. Hasta luego.